Miércoles 6 de noviembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Pablo Dávalos, asesor económico de la CONAIE, el veedor de la Auditoría a la Deuda Pública. El Parlamento de los Pueblos y las organizaciones sociales presentó al gobierno una propuesta de cambio de modelo económico. Pablo Dávalos nos explica la reforma tributaria propuesta que busca recuperar el equilibrio fiscal con impuestos a la renta, los activos, el patrimonio de los grandes contribuyentes. También estará con nosotros Raúl Tello, asambleísta de la bancada de Acción Democrática e Independiente, BADI. Él es integrante del Acuerdo de Gobernabilidad. Las observaciones a la reforma tributaria que propone el proyecto de ley de urgencia económica y la afectación a consumos especiales, a la telefonía celular, a circulación vehicular, se afecta mínimamente a los grandes grupos económicos. Lo conversamos. Y Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. La dolarización cumplirá 20 años dentro de poco. El proyecto de ley Trole de urgencia económica propone reformas legales al Banco Central mientras deja intactas sus competencias constitucionales como ente de la función ejecutiva sin ninguna autonomía. Lo analizamos también. El gobierno espera obtener más de 600 millones de dólares con la focalización de subsidio a los combustibles desde el próximo año, desde el 2020. A la par del diálogo para concretar esta medida y de unos 700 millones en impuestos para recuperar lo que iba a obtener con la eliminación del subsidio, se prevé un recorte de personal de las instituciones del Estado. A diferencia de años anteriores, en la proforma presupuestaria para 2020 que presentó el gobierno a la Asamblea, consta entre los ingresos un rubro denominado meta de subsidios por 657 millones de dólares. Es decir, el Ejecutivo espera obtener el próximo año esa cantidad por la focalización del subsidio a los combustibles que prepara mediante un nuevo decreto. Que garantice las condiciones de focalización adecuadas. Pero hemos colocado ya un objetivo para el próximo año que son algo más de 600 millones de dólares, dado que esos ingresos contabilizan IVA también, estamos hablando de cerca de 700 millones de dólares. José Hidalgo, de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, afirma que el gobierno espera recibir la mitad de lo que en principio se propuso, pues con el decreto 883 que fue derogado tras el paro nacional de 11 días y que eliminaba por completo el subsidio a las gasolinas extra Ecopaís y al diésel, se lograba un ahorro anual de al menos 1.400 millones de dólares. Debería en un primer momento basarse en que el gobierno insista en eliminar el subsidio a la extra y ojalá luego de un proceso de diálogo con los sectores sociales también se encuentre la manera de focalizar el subsidio al diésel. Hasta el momento el gobierno mantiene diálogos en torno a los subsidios de los combustibles y no ha tomado una decisión al respecto. Mientras, en ministerios como el del Interior ya se someten al reajuste del gasto. En el caso de la policía, pues ustedes saben que el personal tiene carrera, es otra cosa, no es que sale nadie en la policía. En el caso del Ministerio de Gobierno sí hemos hecho ya algunos recortes. El mes pasado salieron aproximadamente 100 personas. Según la proforma para 2020, se espera recortar el gasto de servidores públicos en 455 millones de dólares, lo que significaría más desvinculaciones de personal en las instituciones del Estado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día, buenos días a todos. Como consecuencia del diálogo iniciado por el gobierno el 13 de octubre con la CONAIE, que determinó la derogatoria del decreto 883 que suprimió el subsidio a los combustibles, el Parlamento de los Pueblos y organizaciones sociales ha presentado al gobierno, tomándose el nombre del pueblo que está prohibido por el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución, una propuesta integral que además de reformas tributarias y financieras comprende más de medio centenar de ponencias que van desde el final de la gran minería hasta la despenalización del aborto. Con el economista Pablo Dávalos, asesor económico de la CONAIE, trataremos sobre la reforma tributaria que propone el Parlamento de las organizaciones sociales en momentos en que el Parlamento elegido por el pueblo
tramita el proyecto de ley Trole de urgencia económica que crea varios impuestos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, mucho gusto. Para superar el desequilibrio fiscal causado por el latrocinio y el despilfarro del correísmo, proponen aumentar los ingresos permanentes del Estado, gravando la renta, los activos y el patrimonio de los grandes contribuyentes. En números, las cifras son muy interesantes, muy bonitas, pero no se ahuyenta así a la inversión y se pone en riesgo la producción, el empleo y la dolarización. Bueno, me parece interesante recalcar lo que usted acaba de indicar, que hay que cumplir con la Constitución. La Constitución establece en su artículo número 300 que la progresión tributaria tiene que ser directa, es decir, los impuestos tienen que ir a los que más tienen. En función de eso, en función de lo que dice la Constitución, lo que nosotros estamos proponiendo es darle mayor capacidad de determinación al servicio de rentas internas, sobre todo al 1% de las empresas que capturan el 90% de la producción de valor agregado en el país. De alrededor de 500.000 de empresas que existen en el país, nosotros estamos concentrándonos apenas en el 1%, alrededor de 5.371 empresas que corresponden a 270 grupos económicos que en el año 2017, de acuerdo a datos del SDI, tuvieron una facturación por ingresos propios de 67.999 millones de dólares, es decir, y cuya contribución disminuyó del PIB. Sí, y cuya contribución tributaria es de alrededor del 2%, 2,2% del Producto Interno Bruto. No se trata de incrementar el impuesto a la renta, sino de darle capacidades de determinación al servicio de rentas para que en caso por caso con este grupo de empresas se determina por qué hay empresas que pagan el 7% y hay otras empresas que no llegan ni al 1%, el caso de la familia El Juri, por ejemplo, que llega al 1,2%, ¿no? Entonces se trata de, si tú quieres, actualizar la capacidad determinadora del SRI. Lo que sí estamos proponiendo es un impuesto a los activos del 1% para estos grandes grupos económicos que nos daría alrededor de 1.200 millones de dólares, impuesto al patrimonio para determinar, si tú quieres, mecanismos de redistribución y nada más. Esas medidas contempladas en la Constitución en el artículo 300 nos dan alrededor en ingresos permanentes de 3.000 millones de dólares, lo que nos permite superar el hueco fiscal. Respecto al IVA que pagan todos los consumidores, proponen rebajar la tarifa única del 12%. El IVA es el impuesto de mayor recaudación. ¿En qué se basa el cálculo de aumento de la recaudación si se baja la tarifa? El IVA es un impuesto a la transacción. En economía existe una especie de axioma, si tú quieres, donde a medida que disminuyes el precio de un bien o de un servicio, aumenta la cantidad demandada. Si se disminuye el costo de la transacción, lo más probable y lo que efectivamente pasa es que se incrementan las transacciones. Pongo un ejemplo, un trabajador que gana $500 y que tiene que comprar bienes y servicios grabados con 12% de IVA, su ingreso real sobre $500, si paga $60 al 12% de IVA, es de 440. Pero si se disminuye el IVA, digamos, a un 10%, su ingreso real sube de 440 a 450, por lo tanto suben sus transacciones. Al subir sus transacciones, suben el número de transacciones que pagan el impuesto. Entonces, paradójicamente, no es que disminuyendo el IVA se disminuye la capacidad de recaudación del Estado, sino que se incrementa, porque se incrementa el número de transacciones en la economía. Esta es una política que permite generar empleo porque traslada dinero al bolsillo del contribuyente. Cuando el contribuyente, cuando el cliente, cuando el consumidor tiene dinero en su bolsillo, compra más. Cuando compra más, las empresas venden más. Cuando las empresas venden más, las empresas salen de los stocks acumulados, llaman inmediatamente a sus proveedores. Los proveedores asimismo generan señales a las fábricas que contratan más empleo. Esta es una medida de reactivación porque lamentablemente el país no tiene políticas de empleo. Lo que le estamos dando al país es una política de empleo, una política que permite superar el déficit fiscal sin golpear en absoluto a los pequeños productores, a los consumidores, incluso a los empresarios. Recuerda tú que estamos solamente concentrándonos en el 1% de los empresarios y le estamos dando capacidad de determinación al SRI. No estamos alterando la estructura de los impuestos directos. O sea que no se afecta al ingreso bruto, sino solamente es sobre la renta. Ahora, respecto a la primera pregunta, faltaba algo, era respecto al impuesto al patrimonio. Siempre ha habido pues una resistencia a ese impuesto de parte de todos, no de los grandes contribuyentes. ¿Cuál es la previsión al respecto?
Lo que pasa es que nuestra legislación es muy laxa con respecto a la capacidad patrimonial de grandes grupos, sobre todo. Recuerda, tú estamos solamente concentrándonos en el 1%, que es el que posee más riqueza que el 90% restante para una estrategia de reactivación y de redistribución de la riqueza. Entonces, lo que hemos dicho es la capacidad de patrimonio que tiene, que nos da además poquísimo dinero con respecto a lo que se está planteando, alrededor de $200 millones, ¿no? De ese patrimonio total que contribuyan con una asignación especial, en este caso del 5%. Es decir, si tú tienes 1.000 millones de patrimonio, 5% no te afecta de una manera determinante y permite que la economía se recupere, permite que la economía empiece poco a poco a salir del bache en el cual está y permite generación de políticas de empleo. Nuestra propuesta es redistribución y es una propuesta que en este momento forma parte del debate mundial. Si tú ves los últimos premios Nobel, ellos plantean, de economía, ellos plantean estrategias de redistribución. Es injusto que se le proponga a la sociedad más crecimiento, se le proponga más esfuerzo, pero cuando finalmente ese crecimiento, ese esfuerzo, esa capacidad productiva genera riqueza, esa riqueza no sea distribuida de manera justa. Lo que las sociedades ahora reclaman, no solo en el Ecuador, reclaman a nivel mundial, se llama equidad. Lo que estamos buscando es justicia social, construir sociedades más equitativas, más justas. Por eso hemos diseñado esta hoja de ruta. El país tiene ya en sus manos esa hoja de ruta hacia una sociedad con equidad, con empleo, con una justa distribución del ingreso, cuidando la naturaleza, cuidando a todos los sectores sociales, ¿no? Tenemos ya esa propuesta, la hemos construido en una gran minga, si tú quieres. Quiero agradecer a los profesores de Flaxo, de la Universidad Andina, de la Universidad Central, a expertos, a investigadores, a grandes grupos de pobladores que se acercaron a contribuir, que trabajaron sábado, que trabajaron domingo en la elaboración de esta propuesta, ¿no? La hicimos sobre la marcha porque había que presentarle al país con un gesto de responsabilidad esa hoja de ruta, una hoja de ruta donde la cual el país ya tiene, si tú quieres, por una parte la carta de intención del Fondo Monetario altamente recesiva y de otra parte esta propuesta económica de reactivación de empleo. Se propone un cambio de modelo económico. ¿Qué modelo proponen? ¿El socialismo de Estado? Eso no es una propuesta solamente de los ecuatorianos, es una propuesta que lo están haciendo los chilenos, que lo están haciendo los norteamericanos en las marchas del 99-1, lo están haciendo los franceses. Yo doy clases en Francia y he visto la estrategia de los Gilets jaunes y cómo se propone, a través de diversas manifestaciones, están proponiendo un cambio de modelo. ¿Qué estamos proponiendo? Un modelo de justicia social, manteniendo la libertad, por supuesto, cuidando la libertad, un modelo de equidad redistributiva, un modelo que cuide la naturaleza. Tenemos problemas de calentamiento global realmente muy serios y necesitamos ser más responsables con respecto a la naturaleza. No le hemos puesto ese nombre porque consideramos que las estrategias de socialismo fallaron en su debido momento, pero sí consideramos que hay que pensar de otra manera, que los problemas del siglo XXI ameritan respuestas del siglo XXI, que no podemos dar respuestas al siglo XXI con estrategias y además instrumentos del siglo XX. Por eso lo que estamos proponiéndole a la sociedad es justicia social, le estamos proponiendo equidad, le estamos proponiendo sustentabilidad, le estamos proponiendo que todos seamos parte de este pacto social, si se quiere, a través del diálogo, a través de la construcción de consensos. Eso es nuestra propuesta en definitiva, ¿no? Ahora, poder salir de los graves problemas económicos que tenemos, ¿no? En la exposición de la propuesta se omite toda referencia al latrocinio del correísmo y se inculpa al sistema de manera general. ¿Por qué esta omisión? Porque estamos en función del ciclo económico, porque no es una propuesta política, es una propuesta que tiene que ver con el ciclo económico. El ciclo económico generalmente tiene tiempos y lo que se trata es de corregir este momento las distorsiones que la economía presenta en la actual coyuntura. Tenemos problemas de desempleo muy fuertes, tenemos problemas efectivamente de ingresos fiscales, tenemos problemas de falta de generación en el valor agregado, tenemos problemas de desvinculación de las universidades a la estructura productiva. Son problemas de ahora, son problemas que tienen que ver con el ciclo económico de ahora. Podemos utilizar como referencias del ciclo económico anterior, pero cuando se trata de generar política económica, cuando se trata de generar estrategias en política fiscal, monetaria, multiplicadores y demás, y en el ciclo económico se ve el corto plazo, se ve cómo proyectar. Entonces, por eso no podemos hacer referencias hace 3 o 4 años, porque en el ciclo económico eso ya pasó, eso ya forma parte de una evaluación que tiene que hacer la historia. Pero estamos sufriendo los efectos. Ahora, incluso después del fracaso... No, en términos de ciclo económico no. En términos de ciclo económico no, porque los ciclos económicos tienen sus propios mecanismos de retroactividad, los multiplicadores. Pero aquí tuvimos en términos un de ciclo económico es el primer año, sí. Un ciclo, digamos, que duró una década.
Y después, Sí, pero precisamente, eso, el fracaso usted tiene un público año, correísmo sí. con el dinero electrónico a cargo del Banco Central como dependencia del Ejecutivo, vuelven a proponerlo. ¿Cuál es el fundamento de esta propuesta del dinero electrónico a cargo del Banco Central? Proteger la dolarización. Hay que proteger la dolarización que en este momento está siendo amenazada gravemente por la Ley de Crecimiento Económico y la propuesta de independencia y autonomía del Banco Central. Pero Hay el Banco que cuidar Central la no dolarización. lo declaran autónomo, es pura charada. Eso no, está en la hay un Constitución artículo... y no toca la Constitución. Sí, el Solamente artículo hablan de la 303 de la forma como el Constitución. Ejecutivo lo maneja, nada más. Sí, el artículo 303 de la Constitución impide la autonomía del Banco Central, ¿no? La propuesta del Gobierno Nacional altera el Estatuto de Autonomía del Banco Central y además pone en riesgo porque libera la balanza de pagos. No se puede liberar la balanza de pagos cuando tenemos un esquema de tipo de cambio fijo. La historia nos demuestra que la liberalización de balanza de pagos, el caso de Argentina es un ejemplo, en el año 2001, no puede sostener el tipo de cambio fijo porque la fuga de capitales, cuando se produce la liberación de balanza de pagos, altera las posiciones de liquidez en la economía. Eso pasó en Argentina, eso pasó en Grecia. Entonces, por eso nosotros sostenemos la dolarización a través de mecanismos de liquidez. No solo es una estrategia de reactivación, de justicia, también es una estrategia que permite sostener la dolarización. Entonces hay que decirle a la sociedad ecuatoriana que hay un instrumento, hay una hoja de ruta en este momento construida de forma democrática, con participación social para salvar nuestra sociedad, para salvar la economía, para generar empleo, para proteger la dolarización y para lograr justicia social y redistribución. Pablo Dávalos, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Raúl Tello, asambleísta de la bancada de Acción Democrática Independiente BADI. El BADI integra el acuerdo de gobernabilidad, pero este legislador cuestiona la reforma tributaria que propone el proyecto de ley de urgencia económica. Lo conversamos al volver. No se vaya. Raúl Tello, asambleísta por Pastaza e integrante del BADI, del Bloque de Acción Democrática Independiente. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a los televidentes y permítame también hacer un saludo a la provincia de Pastaza que está celebrando las fiestas de provincialización. Felicidades por esas fiestas también. Ustedes desde BADI, ¿cómo están viendo las reacciones en la Asamblea por el proyecto urgente? PSC, correístas, ayer nuevamente mostraron su oposición al proyecto, creo, apoyando los puntos que creen que son favorables, los van a defender, al igual que país. ¿Y ustedes? Nosotros aún no hemos tomado una decisión de bloque. Sin embargo, existen algunas posiciones de carácter individual, yo defiendo la mía, y que tiene que ver con cuestionamientos absolutamente claros a este proyecto de ley que en conjunto ha sido denominado como proyecto de ley de crecimiento económico, y que si hacemos un análisis de lo que está proponiendo el gobierno, de ninguna manera significa crecimiento económico, o habría que tomar una definición también al respecto de que el crecimiento económico ¿para quién? ¿Para los pequeños grupos de siempre o para el conjunto del pueblo ecuatoriano? Y obviamente si tomamos un análisis del proyecto de ley, lo que podemos mirar es que nuevamente ocurre lo que se ha dado ya históricamente en nuestro país, que los proyectos de ley en materia económica generalmente benefician a los pequeños grupos de poder económico del país. Cuando usted habla de una afectación mínima a los grandes grupos de poder, ¿qué es lo que proponen? Escuchábamos la propuesta de Pablo Dávalos, por ejemplo, con la CONAIE, es decir, que los grandes contribuyentes paguen un 1%, paguen más en relación a la renta, no sobre la facturación. ¿Qué plantean ustedes o qué es lo que critican en el proyecto en esa línea? Mire, el gobierno ha propuesto una tabla de contribución para quienes tienen ingresos por encima del $1.000.000. El SDI ha establecido que los 270 grupos de poder económico de nuestro país tienen ingresos por alrededor de $68.000 millones, lo que significa que de cada $100 que ingresan al país, alrededor de $65 le corresponden a esos 270 grupos de poder económico. En tal sentido, yo considero de que efectivamente la contribución que está planteando el gobierno y que es de alrededor del 0,26% es mínima, porque en definitiva no pasa de ser alrededor
de 177 millones anuales. Pero a su juicio, ¿cómo se la debería plantear entonces? Pablo Dávalos decía, a ver, ¿cómo hay ahora que ciertas empresas pagan el 1 o 2, con las justas llegan al 2 o al 3%, hay otras que pagan más, pero a su juicio entonces, ¿cómo debería ser la propuesta? Sí, el planteamiento es de que esos grupos de poder paguen el 2%. Con ello lograríamos no los 532 millones que se propone el gobierno en los 3 años, sino estaríamos logrando alrededor de 1.360 millones de dólares, es decir, muy por encima de lo que el propio gobierno se establece como objetivo. Pero además de ello, mire, esa afectación a los 270 grupos de poder no tiene un impacto en el grueso de la población ecuatoriana, especialmente en los más pobres, y se recauda montos muy superiores a lo que se establece con otras medidas económicas, como por ejemplo el tema de elevar los tributos al consumo de telefonía celular, que son montos menores, pero que afectan directamente al conjunto de la población. Ahora, pero por un lado está una contribución que plantean para los grandes contribuyentes. Del otro lado, escuchábamos la propuesta también, un impuesto al patrimonio. Hablan de una política de redistribución, pero ¿de dónde se redistribuye? Porque si vamos a hablar también de aquellos modelos que le dan más poder al Estado con el argumento de redistribuir y corregir, cuidado, y lo que pasa es que se corrige la vida de los políticos corruptos en economías como las nuestras, de los que llegan al Estado para robar, porque esa también ha sido la historia de este país. Entonces cabe compararse con economías desarrolladas, lo que sí funciona en Europa, por ejemplo, con lo que en la práctica ha pasado en nuestro país. Mire, aquí dos cuestiones absolutamente fundamentales que corresponde analizar. Primero, de que este gobierno, y obviamente desde la Asamblea Nacional, se eliminó la famosa ley de plusvalía, pero el gobierno lo vuelve a proponer en este proyecto de ley. Es decir, ahí existe una contradicción en el gobierno. Cuando por un lado en su momento se cuestionaba la ley de plusvalía y el día de hoy se lo vuelve a proponer desde luego desde otro punto de vista. Al igual que se lo hace también con el impuesto a la circulación vehicular que se lo derogó el año pasado. Es decir, se cuestiona, pero luego se vuelve a hacer absolutamente lo mismo. Por otra parte, en lo que usted ha señalado al respecto de todo lo que significa la corrupción en este país, este proyecto de ley contiene algo absolutamente grave. Se le quiere convertir de manera solapada al Ecuador en un paraíso fiscal, cuando se está posibilitando de que regresen los capitales que no han sido declarados en nuestro país, que han evadido el pago de impuestos y que regresen con un pago de alrededor de entre el 1 al 8%, cuando esos recursos que pueden ser fruto de lavado de activos, que pueden ser fruto de la corrupción, se está planteando en este proyecto de ley que pueden regresar al país inclusive sin ninguna posibilidad de que se realice una investigación de sus orígenes. En ese sentido, realmente ahí existen graves contradicciones del gobierno entre lo que dice en la teoría la lucha en contra de la corrupción, de que hay que recuperar los capitales, los recursos mal habidos, frutos de la corrupción, pero cuando en este proyecto de ley se están planteando ese tipo de cuestiones, uno no se entiende. Ese es otro de los que puntos en que realidad se incluye quiere el gobierno. Es otro de los puntos que se incluye. Otro más, la deducibilidad de los gastos, que también la eliminan para los trabajadores, que los que más ganan. Es correcto partir del concepto solidario, del que más gana, más paga, pero eso ya se aplica hoy, asambleísta, hoy por hoy en el impuesto a la renta, que se paga en función de los ingresos. Pero si le siguen cargando más impuesto, como si fuera un castigo que la productividad o que el trabajo de alguien valga más, y a muchos les avergüenza, ojo, hablar de eso después de años de adoctrinamiento, como si fuera malo aspirar a ser un buen trabajador, a que el mérito sea compensado, a ganar bien, porque es lo que deberíamos esperar para los hijos y para la juventud. ¿Cómo esperan combatir esa famosa fuga de cerebros que luego hablan si le están diciendo a los jóvenes, oiga, aquí no aspire a ganar bien porque es castigado el que mejor gana, cuando lo que tienen que recaudar el gobierno es lo que le roban a los que, o más bien, lo que roban los que no trabajan, los que llegan al sector público para aprovecharse del manejo del Estado, a robar? ¿Qué proponen en el proyecto que están tocando tantos temas sobre esto, por ejemplo?
Precisamente ese es el cuestionamiento que se está haciendo al interior de la Asamblea por parte de diferentes legisladores al respecto de que en este proyecto de ley se tocan una serie de situaciones que inclusive llegan a una contradicción. Lo único que se busca, por un lado, es cómo el Estado ecuatoriano recauda recursos para poder superar la brecha fiscal que existe, pero por otro lado también se benefician pequeños grupos y en realidad en lo que se tiene que actuar, que tiene que ver fundamentalmente con la lucha en contra de la corrupción, en cambio existen propuestas que por el contrario terminan beneficiando aquello, como lo que ya mencioné anteriormente. Pero por otra parte, no únicamente se afecta a quienes en determinado momento tienen mayores ingresos, sino que también se quiere afectar a trabajadores que en determinado momento reciben una indemnización como efecto de reparación por despido intempestivo, también se le quiere gravar con un impuesto a la renta, lo que constituye realmente una cuestión absolutamente inconstitucional, porque en este país no puede existir regresión de derechos. Y esas son algunas de las observaciones de Raúl Tello, asambleísta, parte del bloque Evadi, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. 7:31. Una pausa y al regresar estará Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, con las observaciones a la reforma tributaria y financiera que plantea el proyecto de ley de urgencia económica, manteniendo la falta de independencia de Super de Bancos y Banco Central. Sigan nuestra sintonía, lo conversamos. En 2 meses cumplirá 20 años la dolarización, después de que una movilización indígena se tomó el poder para tumbarla. El proyecto de ley Trole de urgencia económica comprende una reforma legal al sistema que la sostiene. Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos en la primera etapa de la dolarización. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Hay 2 etapas en la dolarización, 2000-2008 pre-Correa y 2009-2019 con Correa. ¿Qué distingue la primera etapa y qué ocurrió con Correa, con sus pilares de la dolarización? ¿Cuáles fueron los efectos en el PIB, en la liquidez y en el empleo? Ya, muchas gracias por las preguntas, además. Bueno, estas 2 etapas, la primera es muy diferente a la segunda. En la primera etapa, recordemos los 4 pilares de la dolarización, que fueron el Fondo de Liquidez, Seguros de Depósitos, Supervisión Bancaria y normas de iliquidez o de liquidación, que también se llaman, fueron organizaciones totalmente autónomas e independientes, que se fueron formando desde el año 2000 hasta el 2004, de manera, se puede decir, espontánea. Y esos 4 pilares son los que posteriormente sirvieron de apoyo y sostén a la dolarización. Ahora, ¿qué pasó en esa primera etapa, en esa primera década, podemos decir, a pesar que es del 2000 al 2008 nomás, que fue un éxito total económico? Es decir, es más, fue comentado en el Banco Mundial, porque se basó en cifras establecidas por el propio Banco Mundial, lo buena que fue el crecimiento en todos los aspectos de la economía ecuatoriana. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto creció, que es una de las cifras más conocidas por casi todo el país, creció en alrededor de 4.7% anual en promedio. Primero. Segundo, la generación de empleo que se dio eso fue alrededor de 200.000 empleos plenos, es decir, en el área formal, al año. 1.600.000 empleos más o menos en esos 8 primeros años. Eso fue un éxito total. Y además la liquidez, nunca hubo ningún problema. Mire, la liquidez desde el 2000 hasta el 2008 creció a una tasa pues increíble del 22% anual. Es decir, ahora, la disposición del dólar. ¿Qué ocurrió en la época de Correa? El problema fue que... con el PIB, la liquidez y el empleo. Bueno, sin duda el Producto Interno Bruto se redujo a casi la mitad en el crecimiento, 4.7. El empleo se generaron apenas, en lugar de generar 200.000, que fue en la primera década, se generaron apenas 40.000 anuales. Y eso pues provocó el gran desempleo, terrible desempleo que tenemos el día de hoy. Y pues la liquidez
estamos ya prácticamente a lo largo de todo este año en una liquidez, en una iliquidez, prácticamente ya no hay recursos que sobren en nuestra economía. Ahora, ¿por qué fue eso? Porque Correa en el 2008, es decir, desde el 2007 ordenó a Montecristi que los pilares de la dolarización, los 4 que ya mencioné, ya no sean tratados independientemente, sino que pasen a órdenes del gobierno, a órdenes de él, por un lado. Y por otro lado, suprimió la independencia de la superintendencia de bancos y la autonomía del Banco Central. Eso ahora, pues provocó lo que provocó. El punto central ahora con el proyecto de urgencia económica para reactivar la dolarización que ha salvado al pueblo ecuatoriano de caer en la miseria. ¿Qué propone el proyecto de ley Trole de urgencia económica respecto a la autonomía del Banco Central y de la superintendencia de bancos? Lastimosamente el proyecto Trole propone volver al pasado, es decir, volver a la década de los 80 y los 90, nombrando pues un cuerpo directivo del Banco Central y otro cuerpo directivo, póngase el nombre que se le ponga, de la superintendencia de bancos. Y lo que es peor, nombrar esos cuerpos con 5 personas, con 5 personas cada uno de ellos, con 5 amigos del actual presidente. Y además estatuyen que esos 5 amigos en la Junta y en el directorio, como llaman, pues duren por 6 años. Es decir, se maniata de pies y manos al próximo gobierno. Yo no sé si el próximo presidente, quien quiera que sea electo, puede aceptar semejante barbaridad. Es decir, se deja un país semiquebrado, un país totalmente ilíquido, una dolarización totalmente debilitada que ya no sirve absolutamente nada más que para mantener la estabilidad del sistema. Y encima de eso, pues le dejan maniatado de pies y manos con 5 amigos del gobierno que van a responder a intereses propios particulares de esos amigos o de los sectores que representan. Eso es un absurdo. Ahora, si es que se quiere nombrar... Es en la Constitución donde están las competencias del Banco Central. Ahora, estas reformas legales, solo legales, de urgencia económica, solo se refieren a la forma como el jefe del Ejecutivo maneja el Banco Central. Entonces eso le va a servir a Lenín Moreno y a su sucesor, pero eventualmente llegará el tiempo que se lo cambie. Pero lo fundamental es que la tal autonomía no vuelve. La falta de autonomía está en la Constitución. ¿Qué pasa con eso? Mire, a veces la Constitución y las leyes y los decretos cambian, pueden ser cambiados por las personas que están encargadas de hacerlos. En el caso concreto de la formación del directorio y de la Junta, yo creería que se deben de hacer 2 cosas en beneficio del país y para que sea aceptado por el nuevo gobierno que en un año, poco más de un año, estará ya en posesión. Y es primero no nombrar 5 directorios y 5 miembros de la Junta Bancaria. Es un absurdo. Suficiente, creo yo, con 3 a tiempo completo, porque se pone 5 para que 2 solo respondan al Ejecutivo y los 3 respondan a otros intereses particulares. La dolarización pertenece a todos. La dolarización tiene que ser funcionada en base a competencia de mercado, regulación de esa competencia de mercado, no en base a un control del Estado, porque la dolarización no sirve solo para financiar al Estado. Ahora, entonces yo sería de esa idea. Respecto a la competencia, lo fundamental es el costo del dinero, porque se habla del costo laboral, del costo tributario, así es, pero nunca se habla del costo del dinero. ¿Qué propone el proyecto Trole respecto al costo del dinero? No propone absolutamente nada de lo que se puede ver, sino seguir las cosas como están. Es decir, seguir la parálisis que hay desde enero del 2009 hasta la fecha. Eso es facilísimo ver y se ha publicado en varias partes. La parálisis en todos los costos, es un absurdo. Mire, yo si no quisiera dejar de expresar lo siguiente. La banca internacional es fundamental en un país dolarizado como el nuestro. ¿Se levantan las barreras que le impiden que venga? ¿O te queda Totalmente, eso también debería hacerse, pero quiero recalcar que eso solo lo podrá hacer un directorio y una junta financiera y un directorio del Banco Central que sea totalmente independiente. Y para eso, si se van a nombrar, sean 3 como yo sugiero, o 5 como sugiere el proyecto Trole, estos tienen que ser nombrados mediante un concurso público y abierto. No pueden responder a la amistad temporal de nadie, de ninguna autoridad, porque eso maniata
a todos los próximos gobiernos y dejan ahí gente que responden no al país, sino a sus propios intereses o a los intereses de su propio grupo. Y totalmente estas son las ideas y a la luz del día. De Alfredo Vergara respecto a la autonomía del Banco Central. Alfredo Vergara, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.